Buenas tardes, mi nombre es Vidal Moreno Iana Katzin y en esta ocasión, después de la exposición de nuestras compañeras, vamos a exponer acerca de las plantas medicinales. Las plantas medicinales, a simple vista, son utilizadas para curar enfermedades, las cuales pueden derivarse de diferentes ámbitos, no solamente psicológicos. Tenemos como definición de la salud el bienestar biopsicosocial del individuo y no únicamente como la ausencia de enfermedades o dolencias. Algo más que solo conocimiento. La etnomedicina combina el bienestar físico, mental y cósmico proveniente del equilibrio interno y externo del individuo. Esto significa que la gran mayoría de las plantas medicinales que se utilizan en México son utilizadas por personas del ámbito rural. Esto no significa que no tengan el recurso necesario para adquirir plantas de la medicina alópata, sino que ven una alternativa más natural y menos perjudicial para otros organismos utilizar plantas medicinales. Las diferentes culturas, tanto como la lengua y los recursos naturales que en estas regiones se encuentran, van a variar, así como la preparación de cada una de sus plantas. No por ser catalogadas como ámbito rural, significa que todas sus recetas o remedios caseros van a ser los mismos, sino que vamos a encontrar una gran variedad de plantas que pueden ser utilizadas para el mismo padecimiento. Las plantas que más se utilizan para la curación de enfermedades son en su mayoría de esta familia, la Lamiaceae y la Compositae. Estas, ¿por qué? Alivian gran número de padecimientos que se encuentran en el ámbito rural y también en las ciudades. La ideología, el pensamiento de las personas del ámbito rural, las personas indígenas, ven la forma de no solamente curar las dolencias físicas que una persona pueda tener, sino que buscan un balance entre el cosmos, el interior y el exterior, que abarcan animales, plantas y la sociedad misma, para que esta persona esté sana. No nos vamos a referir solamente a curar el padecimiento y ya. Muchas de las enfermedades aquí son culturales, como pueden ser llamadas mal de ojo, la sombra, el espanto, el aire, enfermedades aceptadas y comprendidas por el ámbito científico como una etnomedicina, porque las personas así lo creen y así lo han empleado desde el origen de los tiempos. Al hacer las investigaciones acerca de estas plantas, podemos encontrar que grandes mayorías de estas pueden curar más de un padecimiento. Haciendo un estudio en la comunidad Zoque de Ayapa de Tabasco, México, se encontraron más de 170 plantas medicinales, las cuales, subdivididas en sus funciones, podemos encontrar que una planta medicinal puede curar alrededor, en un promedio, de 3.8 enfermedades. Su empleamiento depende de la forma de preparación y en qué situación se presente la enfermedad. Aquí podemos ver que no simplemente nos vamos a referir al ámbito físico de la enfermedad de las personas, sino que vamos a buscar un equilibrio entre el frío y el calor, el día, la noche, todo lo que puede ser dual. Las personas curanderas, hueseros, parteras, brujos malamente llamados, buscan todo esto. Entonces aquí es donde nos vamos a centrar un poco, ya que también interviene mucho, puesto que se ha dado la casualidad de que en las cocinas de las cocineras y cocineros mexicanos es donde se desarrolla gran parte de estos rituales, ya que forma parte del procedimiento que deben de llevar las plantas para que éstas cumplan con su función.
también el espiritual y el subjetivo. De acuerdo a la investigación de la planta de la comunidad Zoque, vamos a encontrar no solamente aquí, sino en varias comunidades rurales, que las personas, así como lo había mencionado, buscan un equilibrio. Entonces, para poder tener un equilibrio tanto interno, también se puede decir que ellos idearon más bien una forma de catalogar las plantas de manera fría y caliente. Esto no significa que las plantas necesariamente deben de tener esta temperatura, como podemos pensarlo, sino que esto hace es alusivo a las cualidades inherentes que deben de tener estas plantas. No es mal pensar que la planta debe de estar caliente o debe de estar fría. No, estas personas la catalogan así. ¿Por qué? Porque las enfermedades también son catalogadas de esta manera. Vamos a adentrarnos un poquito más acerca en este tema, un poquito más adelante. Tenemos una visión holística del entorno en donde todo interviene, en donde el clima, el estado de ánimo, la familia, cómo estés funcionando tú, es como se debe de curar tu interior. Entonces, de acuerdo a los estudios, podemos señalar de que una forma para las personas que no nos dedicamos a esa rama de investigación o de conocimiento empírico que se ha desarrollado en las comunidades rurales, podemos entender de que las plantas eran catalogadas o se sabía que eran frías o calientes dependiendo de dos cosas. Una de ellas puede ser mediante la prueba y el error. Anteriormente las personas no sabían o no tenían como que el equipo necesario para saber qué principio activo tenían las plantas, para saber qué padecimientos podía mejorar. Entonces las personas se basaban en la prueba y el error, probando cada uno de estos productos que ellos creían que podía funcionar. Entonces, gracias a esto, a la experimentación visual, pudieron ver si esta planta ayudaba. Muchas personas se dedicaron a esto desde tiempos prehispánicos hasta después de la conquista, puesto que gran parte de las personas que tenían este conocimiento fallecieron en la lucha por preservar las costumbres y la ideología de la medicina que hoy conocemos. Se habla principalmente de que en la conquista, saliéndome un poco del tema, las personas que eran más listas se les llamaban nahuales. Nahui significa 4, porque estas personas tenían el conocimiento de los 4 puntos cardinales que se relacionan con las 4 variantes de nuestro conocimiento y de nuestro entorno, así como del universo. Entonces estas personas, al ser catalogadas como personas sabias, personas conocedoras, que tenían un balance entre el frío y el calor, entre el bien y el mal, podían decidir como sacerdotes en lo que se tenía que hacer. Entonces ellos tuvieron la idea ahora sí que como un mito, de que la población se dividiera en 3 partes. La primera población se iba a dedicar a luchar contra los conquistadores, siendo ellos los que se sacrificarían para que ellos pensaran de que en realidad la gente se estaba resistiendo. La segunda parte de la población iba a ser quien se sometería, quien no lucharía y que se rendiría ante los conquistadores, para que ellos pudieran creer que el pueblo se estaba sometiendo a las doctrinas que ellos tenían. La última parte, conformada por estos sacerdotes, por estos conocedores del balance interior y exterior del universo, fueron los que se resguardaron en cuevas, grandes montañas donde fuera difícil encontrarlos, para poder preservar sus conocimientos. Entonces es por ello que la medicina tradicional, así como la cocina tradicional, ha sido llevada desde años por esta gran idea que tuvieron los pueblos originarios.
esconderse, aguardar hasta que todo pasara y pues tener una garantía de que se pudiera conservar este conocimiento. Un ejemplo más conocido es la comunidad Mije de la región de Oaxaca, que también fue una comunidad completa conocedora de estos rituales, que se escondió entre las montañas para jamás hasta hoy ser conquistados. Bueno, después de esto podemos entender un poco acerca de cómo es que sigue preservándose esto, ¿no? En las zonas rurales. ¿Cómo se decide qué planta utilizar? Primero, se tiene que saber de qué tipo de enfermedad se trata. Saber si la enfermedad es clasificada como fría o caliente. Dependiendo de esto, obviamente yo no lo sé porque no me dedico al ámbito, pero dependiendo de esto, la persona, el curandero, el huesero, la partera, el brujo, como les estoy diciendo, podía definir si la enfermedad se trataba de un ámbito frío o un ámbito caliente. Entonces, dependiendo de esto, se podía fijar una alternativa contraria de una cualidad diferente. Si se trataba de una enfermedad caliente, se tenían que emplear plantas medicinales frías. Si se hablaba de una enfermedad fría, de igual forma, una planta que se catalogara como caliente. Y encontramos pues que las plantas hay 100% catalogadas como frías, 100% catalogadas como calientes, y hay plantas que son versátiles. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de la forma en la que la planta se utilice, podemos catalogarla como frío o caliente. Si la planta es hervida, es mezclada con algunas otras de forma caliente en una infusión, por ejemplo, esta planta era catalogada como un remedio para tratar enfermedades frías. Pero si la planta era martajada y colocada como una plasta sobre, no sé, una herida, que es catalogado como caliente, pues obviamente la planta pasaba a ser catalogada como ámbito frío. De frío a caliente. Dependiendo de su preparación, como lo acabo de mencionar, es dependiendo de las cualidades de la planta, es como vamos a observar el comportamiento de este. Por último, mencionar algunas características por las cuales las personas conocedoras de estas recetas, ellas catalogaban el frío como el sol, la luz, la claridad y con la energía masculina. Lo caliente era más catalogado como, viceversa. Bueno, ya me entendieron. El frío era catalogado como la enfermedad en la energía femenina y lo caliente a la cualidad masculina. Hay que entender que ellos comprendían que en cada uno de los seres habitaban estas dos energías, no que eran mitad hombre y mitad mujer, sino que ese concepto era pasado a los niños para que conocieran, como lo tenemos aquí en esta imagen, de que nuestra parte superior de nuestro ser habita nuestra energía fría, donde las personas que son frías, por así decirlo, tienden a ser más pensantes, más analíticas, como que más secas, como que no son muy impulsivos, muy viscerales, por así decirlo, sino que estas personas son muy calmadas, muy pensantes, vaya. En la parte de abajo, aquí lo catalogo como en el pecho, yo lo entiendo de diferente manera. En la parte del estómago es donde tenemos el hijillo, que lo podríamos llamar, que es la cualidad caliente, donde las personas al momento de estar en este estado es cuando nos enojamos, nos discutimos, cualquier cosita nos enfada, nos estresamos muy rápido, así andamos de aquí para allá. Entonces estas personas son catalogadas como personas de cualidad caliente, ¿no? O sea, no hay que irnos por la mala idea, sino que ellos así lo comprendían. Y en medio de lo superior y lo inferior se encuentra el teyolia. El teyolia es donde se encuentra el corazón.
el corazón exactamente, donde podría chocar la energía fría y la energía caliente. Cuando una persona se encuentra en ese balance, es donde sabemos que está bien, que está sano, que no es ni muy frío ni muy caliente. Entonces es como podíamos comprender un poco de cómo es que se comporta la persona. Aquí, de acuerdo a la investigación realizada por Álvarez Quirós Violeta y Barrera Caso, podemos encontrar un ejemplo del nombre de la planta que se le da en esta comunidad Zoque, ahí, y su nombre científico. También de seguido de ahí tenemos una columna donde se cataloga como fría o caliente a la planta y las enfermedades científicas o culturales que pueden mejorar la planta. De ahí la parte de la planta que se utiliza para mejorar esto y la región donde se encuentra. De esto pueden consultar pueden pedir o no el link o el documento PDF para comprender un poquito más, que involucra mucho a la cocina mexicana, porque es relacionar varias cosas. Entonces pueden pedirlo, quieren saber más, con mucho gusto pueden consultar el documento, y con mucho gusto, si gustan, podemos proporcionarlo. ¿De qué estamos hablando? Ya entrando un poco, saliéndonos un poquito acerca del ámbito de la ideología de los pueblos tradicionales mexicanos, del ámbito rural, nos centramos en las plantas medicinales, que son aquellas plantas que se utilizan para tratar enfermedades o padecimientos físicos, mentales y emocionales, gracias a sus principios activos que estas contienen. Ya lo habíamos mencionado. Se habla de un conocimiento secreto que ha perseverado a pesar de las dificultades. Esto refiriéndonos a la época de la conquista, la poca información que mucha gente tiene y como el carácter malinchista que tenemos al escuchar esto, ¿no? De que no funciona, que a lo mejor y no es verdad, ¿no? Cuando en realidad fue lo que empezó, fue lo que había antes de que llegaran los demás. Son conocimientos surgidos de civilizaciones antiguas que compartieron su conocimiento a las generaciones venideras. Como le dije, gracias a esta idea de separarse en tres, fue como hasta el día de hoy, gracias, podemos conocer un poco acerca de no solamente de la medicina, sino que de la cocina y de varios rituales etnográficos, de la idiosincrasia que surgió en la época de la conquista. Ha funcionado como base para la medicina alópata, dando origen a nuevos medicamentos. Obviamente tenemos que, irónicamente, rechazamos los remedios de plantas, cuando son de ellas donde se obtienen los medicamentos que hoy conocemos. Entonces es como que un poquito ilógico rechazar el té de pasote para los parásitos, el té de hojas de guayaba para la diarrea, ¿qué más? El té de manzanilla para el estrés, etcétera. Entonces hay que hacer un poco de análisis en eso para saber a qué nos enfrentamos. Su función puede variar según la preparación, así como el tipo de planta, que puede tener funciones similares aun siendo de diferente especie. Que encontramos que varias plantas son para lo mismo, y esto no significa que ellos tuvieran el conocimiento, sino que dependiendo de la zona donde se encontraban era como podían disponer de las plantas para aliviar sus males. La ONU hace un llamado al buen empleo de esta alternativa, porque muchas veces por pensar que es una planta, pensamos que no hace nada, que tranquilo, no pasa nada, es una plantita, es menos fuerte que una pastilla, que un jarabe, ¿no? Y esto es incorrecto. Muchas de las personas que no tienen conocimiento de esto hacen mala preparación
de los remedios, de las medicinas, y pues ya tenemos ahí personas intoxicadas, personas que fallecen por el mal uso de las plantas o recomiendan una dosis muy exagerada, y esto pues puede terminar en serias complicaciones. Entonces hay que tener cuidado e informarse. ¿Qué se usa de una planta medicinal? Como primer lugar están las hojas, pues es el resultado que se considera que aporta mejor nutriente, ya que ha brindado en la mayoría de sus empleamientos una mejora rápida, ya sea parcial o total, de las enfermedades o lesiones. Las hojas son utilizadas más que las ramas, no significa que las ramas no se utilicen, sino que también, en punto de vista que quizás varíe según la creencia tradicional, dependiendo del pueblo, dependiendo de la región, es como vamos a utilizar estas plantas. Muy bien, por mi parte esto sería todo. Espero sus dudas, conocer un poquito más acerca de lo que envuelve la medicina tradicional, y pues esperamos sus dudas. Que tengan una bonita tarde y muchas gracias.